Bienvenido a Misión Buenas Nuevas en línea. Es un placer contar con tu compañía el día de hoy. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Si deseas ver nuestro archivo de predicaciones, visita nuestro sitio en línea www.misionbuenasnuevas.com.co. Deseamos que durante este tiempo puedas ser bendecido y recibir palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo número 1, y vamos a leer empezando con el versículo número 1, y le he puesto un título: La oración que Dios espera oír. Ese es el título de la palabra que quiero compartir, la oración que Dios espera oír. Abra su Biblia, por favor, tenga la amabilidad de abrir su Biblia y siga la lectura conmigo. Comparta su Biblia con la persona que está a su lado si no tiene Biblia. Vamos a leer del 1 al 11, primer libro de Samuel. Dice así en el nombre del Señor: nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Voy a resumir esto. El varón se llamaba Elcana. Listo, hasta ahí. Y Elcana, versículo 2, tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Verso 3. Y todos los años aquel varón, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finehés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. La oración que Dios espera oír. Para resumirles, le resuma esta historia brevemente. Había un hombre que se llamaba Elcana, que ya nos dice que era efrateo, que nos dice que era de Efraín, ¿sí? Y nos dice que este hombre tenía dos mujeres. En ese entonces, por la dureza del corazón, era permitido que tuvieran esas dos mujeres. No es válida esa práctica en la actualidad. Amén. Ni dos mujeres, ni una mujer con dos hombres, no, señor. Y tenía dos mujeres, una se llamaba Ana, la otra se llamaba Penina. ¿Sí?
Y Penina le había dado hijos a esta familia, hombres y mujeres. Pero Ana era estéril, no tenía hijos. No había concebido su vientre, su matriz, nunca. Permanecía cerrada. Lo dice en 2 versículos de los leídos, que así había sido por voluntad de Dios. Hermanos, no debemos olvidar que el Señor está presente en cada situación que sucede en nuestras vidas. Absolutamente todo, Dios lo controla todo. No hay nada que escape a la voluntad, al conocimiento, al poder, al permiso de Dios, a la voluntad permisiva de Dios. Y de pronto alguno estará pensando, ¿cómo? O sea que yo soy así porque Dios lo ha permitido. Dios gobierna el universo. Dios gobierna la creación. Somos lo que somos porque Dios así lo ha dispuesto. Hermanos queridos, no debemos olvidar que el Señor siempre tiene buenos propósitos con cada cosa que nos sucede, así sea adversa. Sí, Señor. Así no nos guste a nosotros, pero Dios tiene buenos propósitos. Dios tiene buenos propósitos. No debemos olvidar tampoco que Dios usa aún la adversidad, escuche lo que le voy a decir, para sacar de nosotros las mejores cosas. Como salen cosas feas y malas, también Dios saca cosas buenas. Sí, escúchelo. Personas que en un momento de dificultad, de adversidad, descubren que tienen un talento para hacer esto o hacer aquello. No lo sabían ni ellos mismos. Personas que nunca pensaron que fueran buenos vendedores, pero la necesidad les obligó a coger un maletín y salir y ofrecer productos, y se volvieron vendedores estrella. Queridos hermanos, Dios usa la adversidad para sacar de nosotros lo mejor. Claro, también saca cosas que no deben estar. No debemos olvidar que Dios usa la adversidad y el dolor aún para cumplir su buena, su perfecta, su agradable voluntad. Así es. Nos cuesta trabajo aceptarlo, entenderlo. Pero hermanos queridos, en esas cosas difíciles y adversas, Dios está cumpliendo su buena voluntad. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué pasan las cosas? Nos dice el verso 5, la última parte, aunque Jehová no le había concedido tener hijos a Ana. ¿Por qué pasan las cosas? Hermanos, es bueno preguntarle al Señor qué propósito tiene Él al permitir que nos sucedan cosas que no pedimos, que no cultivamos, que no trabajamos. A veces nos metemos en problemas porque así lo quisimos, y hoy solamente estamos recogiendo el producto de lo que nosotros sembramos. A veces pasa eso. Hoy estamos recogiendo lágrimas, dolores, pero eso fue lo que sembramos ayer. Pero también hay cosas que nunca pedimos. Ana nunca pidió ser una mujer estéril, infértil, nunca. Fue estéril porque Dios así lo permitió, por su buena voluntad. Le dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Hermanos, Dios nos ha hecho así porque así
le ha placido a Él. Otras veces nos llega el infortunio sin buscarlo. Nos llega una situación difícil. Pero es que también Dios allí nos muestra su fidelidad. Bendito su santo nombre. A veces vienen problemas. Yo estuve pensando mucho hace 8 días que hice mi viaje. Con Él estaré yo en la angustia. Y ese versículo no se iba de mi mente. Y todo el tiempo desde que salí, con Él estaré yo en la angustia. Yo, gloria a Dios, gracias Señor, porque así lo dice tu palabra, Señor. Con Él estaré yo en la angustia. Tú estás conmigo, Señor. Yo decía, Dios mío, que este bus se vare por acá, en plena sabana. Cuando regresaba para esa población que se llama Paz de Ariporo, todo el tiempo estuvo lloviendo, pero lloviendo y pura agua. Y yo decía, donde este cacharro se vare por acá, y por aquí no pasan carros, por aquí no pasa nadie. Pero el Señor dice, con Él estaré yo en la angustia. Dios ha prometido estar con nosotros en la angustia, gloria a Dios. Si usted está en angustia, diga, Señor, gracias porque yo sé que tú estás aquí conmigo. No diga, ¿dónde estás tú, Dios? Diga, Señor, tú estás conmigo. Porque esa es su promesa y Él es fiel a su palabra. Pero yo pensaba, la Biblia no dice que Dios nos va a librar de todas las angustias y problemas y dificultades. No, Él dice es que va a estar con nosotros en la angustia. Él no garantiza que no van a haber problemas o dificultades, que usted no va a tener problemas en el hogar, en el trabajo, en el vecindario, en los estudios, en su salud, en la parte económica. Dios nunca garantiza eso. No hay un texto que diga eso. Pero lo que sí dice Dios es que estará con nosotros en esos momentos. Y tenemos que decirle, Señor, gracias. Gracias por tu presencia, por tu fidelidad, por tu maravillosa compañía. Hermanos, pero vienen esos momentos de tormento. Versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ana tenía un problema. ¿Y cuál era el problema? Que era estéril. En esa cultura oriental, que una mujer no pueda tener hijos, no haya tenido hijos, no le haya dado hijos a su familia, terrible. Terrible, eso es algo desastroso para una mujer. Pero es que el problema no era solamente que Ana no podía tener hijos, sino que había una señora que vivía en la misma casa que se lo recordaba todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que hoy popularmente se llama ¿qué? ¿Cómo se llama eso hoy entre los muchachos? Bullying. Le hacía bullying. En ese entonces no había Facebook, no estaban las redes sociales, sino imagínense, la hubiera publicado una fotografía de la otra por allá llorando, y yo me imagino ese pie de página, el nombre de la foto, la estéril. Les presento a la estéril, a la que no puede tener hijos. Nos dice ahí el versículo, y su rival la irritaba. Busqué la definición que nos da ese término en el hebreo original: afligir, atormentar, despertar dolor, provocar, indignar. Todo eso hacía esa tal Penina.
A eso se dedicaba. Yo creo que Penina no dormía. Bueno, mañana ¿cómo le digo? A ver, ¿qué sobrenombre le pongo? Ese era el disfrute y el deleite de ella. Vuelvo y repito, el problema no se acrecentaba si no hubiera sido por la tal Penina. Penina estaba ahí para recordarle sus errores, sus defectos. No tenemos nosotros amigos, familiares, entre hermanos que se ofenden y se tratan mal porque alguno tiene un problema, un defecto, un error. El vecino, el compañero de trabajo. El amigo. A veces los papás le dicen a los hijos cosas terribles, a veces los hijos a los papás. Hermanos, hay personas que no conocen el término piedad, ni misericordia, ni amor, sino odio, rechazo, fastidio. Y esa era Penina. Penina no sabía tener misericordia, no hacía sino irritar a la otra. El deleite de Penina, ¿cuál era? Dice ahí, enojándola, entristeciéndola. Cuando veía que Ana se ponía a llorar, ella se frotaba las manos y ¡guau! Se sentía contenta por ofender y humillar a la otra. Pero ¿saben qué, hermano? Debemos nosotros aprender a darle gracias a Dios por esas peninas, porque tienen un propósito. Ya lo vamos a mirar. Busqué la definición del nombre Penina, y Penina significa algo interesante: perla. Pero esta era una joyita de esas que uno no quiere encontrarse, ¿verdad? Era una perlita de esas. Pero hay que darle gracias a Dios por esas peninas que nos recuerdan nuestros defectos, nuestros errores, nuestras faltas, nuestros traumas, la condición en que vivimos. Pero así como Dios permitió que Ana no tuviera hijos, también Dios permitió a esa Penina. Dios permitió que Faraón hostigara, molestara, oprimiera a los israelitas. La Biblia dice, en Éxodo, en el primer capítulo dice, y cuanto más los oprimían, Faraón cada vez les apretaba más la mano. Faraón cada vez les ponía cargas más pesadas. Pero dice la Biblia que cuanto más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban. ¿Se da cuenta las cosas que Dios hace? El otro día pensaba en Hechos 1:8, cuando el Señor dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo creo que los apóstoles se pusieron muy contentos, dijeron, uy, no, pues chévere, hasta lo último de la tierra vamos a ir. ¿Y qué utilizó Dios para que se cumplieran esas palabras? ¿Qué utilizó el Señor? La persecución. Porque los que predicaban el evangelio eran perseguidos, pagaban con sus vidas. ¿Y qué hacían ellos? No negaban la fe, preferían irse y se iban para la siguiente ciudad. Y cuando llegaban allá empezaban a hablar y a predicar y a compartir de Cristo. Y los que los perseguían llegaban también allá. ¿Y a ellos qué les tocaba hacer? Irse. Y el Señor dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Y muchos les tocó huir, dejarlo todo. Hay que darle gracias a Dios por esas peninas. Les hago una pregunta. Hablo en sentido figurado. ¿Ha identificado usted ese problema? ¿El problema que tiene? ¿La dificultad, la necesidad? ¿El inconveniente que tiene? ¿Lo ha identificado? Pueden ser diferentes cosas. Puede ser una enfermedad. Puede ser un problema íntimo, personal. Puede ser el esposo, la esposa, los hijos, los padres. ¿Ha identificado usted? ¿Ha identificado usted? Esto ya es diferente a esa penina. ¿Quién es Penina? Penina es la que nos recuerda el error y el defecto que tenemos, la incapacidad. ¿Ha identificado esa penina? Es aquel que le está a uno recordando el problema. Pero pregunto también, ¿le ha dado usted gracias a Dios por esa penina, por ese problema? Sí. El principal objetivo de Penina era fastidiar a Ana, sacarle el mal genio. Pero Penina estaba luchando contra Dios, ya que había sido Dios el que había cerrado esa matriz, ese vientre. Esa persona que le está hostigando, que le hace daño a usted, está peleando es contra Dios, porque Dios permitió que usted fuera así, tuviera ese problema, esa dificultad. Entonces ya aquí hay como un parte para nosotros de tranquilidad. Bueno, vamos a ver qué va a hacer Dios. ¿Será que Dios va a esperar toda la vida a que esa persona me siga hostigando, me siga molestando, fastidiando, me siga recordando mi problema, mi error? La Biblia dice que pronto nos hará justicia. Entonces ella disfrutaba sacarle el mal genio, la chispa, disfrutaba entristeciéndola. Hay gente que haya placer buscándole los defectos a otros. Yo me imagino que Ana, la última persona que quería encontrarse en su vida era Penina. No la quería ver ni en pintura. Ahora hablemos del lamento, versículo 7. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Qué hacía Ana? Llorar, llorar y llorar. Y Ana lloraba era por lástima a sí misma. Ana lloraba y lloraba y lloraba. Cuando a un niño, eso ha pasado en todos los hogares con todos los niños, se le pierde un juguete, ¿qué hace el chino o la china? Llorar y llorar y llorar. Y detrás de la mamá, y de él, y la mamá no le para bolas. Y llore y llore y llore. ¿Y qué le dice la mamá? Vaya, búsquelo, que llorando no lo va a encontrar. Vaya, búsquelo. Y el chino, la china ahí detrás de las naguas de la mamá y llore hasta que le toca a la mamá ir a buscarlo. ¿Qué se la pasaba haciendo Ana? Llorando y llorando y llorando. Eso no iba a arreglar las cosas. Pero lo segundo que hacía Ana era, dice ahí el versículo, no comía. Se estaba autoflagelando. Se estaba castigando a sí misma. Hay personas que también hacen eso. Cuando algo no le funciona, se castigan a sí mismas. Se autoflagelan. Entonces, Ana, ¿qué hacía? No comía. Entonces estaba ganando
un problema de salud, una úlcera, una gastritis, y se estaba adelgazando. Y mucha gente hace eso. No comen. ¿Por castigar a quién? Al papá, a la mamá, a los hijos, bueno. ¿Sí? Segundo error, no comer. Pero eso tampoco iba a solucionar las cosas. A los muchachos hay que decirles eso. El papá los coge, los regaña, entonces no comen. Entonces, de esa manera siente que está castigando al papá o a la mamá, porque la mamá gastó todo el día, toda la mañana haciendo el almuerzo y chino muérgano no quiere comer. El esposo le dice, el Cana le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pues él le daba todo, él la trataba muy bien, pero ella quería tener era un hijo. Esa frase, no te soy yo mejor que 10 hijos, me hace pensar en lo siguiente, que a veces pasamos más tiempo quejándonos y lamentándonos por lo que no tenemos que vivir vidas agradecidas por todo lo que Dios nos ha dado. Ana tenía un esposo. ¿Cuántas viudas había? ¿Cuántas mujeres solteras había en Israel en ese entonces? Aún cuántas familias, mujeres casadas, pero no tenían un hogar, no tenían una familia, no tenían un marido que les diera. A veces nosotros pasamos más tiempo quejándonos por las cosas que no tenemos que por las que Dios nos ha dado. Hemos tenido un alimento, un vestido, un abrigo. Tenemos tantas cosas que muchos de nuestros vecinos a Colombia no tienen, que otros en otros lugares no tienen. Pero debemos darle gracias a Dios en todo y por todo. Amén. La Biblia dice así, dad gracias a Dios en todo y por todo. El apóstol Pablo dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Aquel sabio dijo, Señor, no me des pobreza, no me des riqueza, manténme del pan necesario. Que tenemos el pan necesario, gloria a Dios. Hay diferentes clases de pobreza. Escuchaba el otro día, hay una pobreza extrema, absoluta, que es el que no tiene ni siquiera para proveerse un bocado de pan, ni siquiera para eso, ni siquiera 200 pesitos para ir. Uno dice, bueno, yo llego a la casa y allá encuentro alguna cosita ahí, aunque sea arroz, ahí panela, hay harina, bueno. Alguno dice, bueno, ahorita no tengo, pero yo sé que me llega la quincena y bueno, pero hay personas que no tienen nada. Entonces, hermanos, démosles gracias a Dios por lo que tenemos, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Ana significa favorecida. El nombre de Ana significa favorecida. Tal vez ella no se sentía muy favorecida, muy agraciada, porque ella diría, pero no tengo hijos. Bueno, pero tiene un esposo, tiene un hogar, tiene salud, tiene todo lo demás, está bien. Tiene sus dos manos, los dos ojos, oye, camina, ve, puede comer lo que quiera. Ana tenía las cosas materiales que muchos no tenían en ese entonces. Pero entonces Ana hace un clamor. Versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Nuestros lamentos no van a cambiar las cosas, no las van a transformar, pero más bien si pueden añadir es tristeza,
amargura, resentimiento, rencor en nuestros corazones. Sí. El lamento como tal es lamentarse, es el ay. ¿Sí? Un lamento es eso, ay. Ay, ay, ay. Pero Ana aquí oró al Señor. Yo diría, ya dejó de chillar. ¿Sí? ¿Qué día fui por allí a mandar a despinchar el carro? Y me dio mucha risa porque el dueño del negocio puso un biberón así grande y le puso un aviso para los clientes chillones. ¿Sí? Para los clientes chillones, y ahí puso un biberón. Una cosa es llorar, pero otra cosa es chillar, ¿cierto? Y yo creo que Ana chillaba y chillaba cuando la otra, ¿sí? Cuando la otra la molestaba, la hostigaba, le decía estéril. Entonces, Ana decide dejar de llorar, de lamentarse, y ora al Señor. Eso está ahí en ese versículo 9. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Elevó su ruego ahora a Dios. Permítame decirles, yo creo que Dios estuvo esperando esa oración de Ana desde el primer día que Ana se dio cuenta que era estéril. Escuche, yo creo que Dios estuvo esperando que Ana hiciera esa oración desde el primer día que Ana se dio cuenta de su esterilidad, de su incapacidad. Dios tenía un propósito y ahí lo vemos. Hermano, en lugar de quejarse por su situación, por su condición, más bien ore al Señor, pregúntele a Dios, ¿qué propósito tienes tú, Señor? ¿Cuál es tu propósito, Señor? ¿Por qué permites tú esto, Señor? ¿Cómo te vas tú a glorificar en esta situación, Señor? Pero resulta que cuando Ana se da cuenta que no puede dar hijos a su esposo, a su familia, no hizo más. Entonces Dios permitió que llegara Penina, y Penina empieza a recordarle, y cada día, y la otra llore y chille, y llore y chille, y quéjese y laméntese. Pero Dios estaba esperando que Ana orara. Dios está esperando que usted no se queje más, sino que usted ore a Dios, usted clame a Dios. Ya no se lamente más de su situación, de su estado. Ya no se flagele más. Si está ayunando por aguantar hambre, ya empiece ahora más bien a buscar el rostro de Dios, a preguntarle, Señor, ¿qué propósito tienes tú acá? Pero como Ana no se dio cuenta y no oró, llegó Penina, y Penina así empezó a hostigarla y a fastidiarla y a fastidiarla. Y eso era todos los días, eso es un cirilí ahí el terrible. Hasta que un día, después de mucho tiempo, yo no sé si habrán pasado años, yo creo que sí. Yo creo que pasaron años. Por fin la paciencia de Ana se colmó. Entonces decidió orar y clamar al Señor. Entonces ella le hace un voto a Dios. Le hace una promesa al Señor. Les pregunto, ¿ustedes le han hecho promesas a Dios? ¿Ustedes han hecho votos a Dios? ¿Los han cumplido?
¿Le ha cumplido a Dios lo que usted ha prometido? Si usted le hizo una promesa a Dios y usted no la ha cumplido, permítame decirles que está en deuda con Dios, y eso es grave, grave, gravísimo. Ay, hermano, nos está asustando. Sí, les estoy metiendo terror, porque eso es grave. En la Biblia encontramos casos de personas que hicieron votos a Dios, no los cumplieron, y terrible. Y hubo personas que hicieron votos, y aún hasta votos necios, pero los cumplieron. Un voto es un compromiso, es una deuda que se tiene con Dios. Si usted le hizo un voto a Dios, si usted le hizo un compromiso a Dios, una promesa a Dios, cúmplala. En Eclesiastés dice que si a Dios ha hecho voto, no tarde en cumplirlo, porque Dios no dará por inocente. Delante del ángel del Señor no será inocente, y Dios está esperando que cumpla su voto, lo que haya sido. Ya usted abrió la boca, ya usted dio su palabra, delante del Señor tiene que cumplir. Entonces hágase un repaso en su mente. ¿Qué cosa le prometí yo a Dios y no le estoy cumpliendo? Está en deuda con Dios. Si usted le dijo: Señor, si tú me das un trabajo, yo te prometo que voy a ir a la iglesia, voy a ser fiel. Si tú me das un trabajo, Señor, yo te prometo que yo voy a dar, que yo voy a ayudar, que voy a… Eso a Dios no se le ha olvidado. Se lo digo, eso no se le ha olvidado a Dios. Y por eso viene maldición, y por eso viene el infierno. Porque estamos en deuda con Dios. Entonces ella hizo un voto a Dios. Miremos la oración de Ana, versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa era la oración que Dios estaba esperando oír de los labios y del corazón de Ana. Si Jehová mirares a tu sierva, si te dignares oírla y le concedieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Dios dijo: bingo. Esa era la oración que yo esperaba oír. Hermanos, el título es la oración que Dios espera oír. ¿Qué oración usted no ha querido hacer delante de Dios? ¿Qué oración no ha querido usted hacer delante del Señor? Esto me llama a mí la atención, porque nosotros no queremos entregarle a Dios un área de nuestra vida. Yo oí el caso de una señora hace tiempo en otra iglesia. Ella oraba para la conversión de su marido, y oraba y su marido se convirtió a Cristo, y el hombre se enamoró del Señor, de Dios, y él no quería sino ir a la iglesia, servir a Dios. Él quería leer la palabra, mejor dicho, ya no tenía tiempo para la mujer, y ella se puso toda brava porque ahora no tenía tiempo sino para Dios. Pero ella oró y ella decía: yo quiero un esposo para Dios. ¿Qué oración no queremos nosotros hacer? ¿Qué oración nosotros
¿Qué cosa de nuestra vida no le queremos entregar a Dios? Hermanos queridos, esa era la oración que Dios quería oír. Ahora, miremos un par de cositas. Ana le dice Jehová de los ejércitos. Esa expresión figura 283 veces en el Antiguo Testamento. ¿Sí ven las orejas, las ojeras que tengo? No las orejas, sino las ojeras. Me la pasé contando cuántas veces. No, lo encontré en... Hermanos, 283 veces figura el término Jehová de los ejércitos. ¿Y qué transmite esta idea? Transmite la idea de poder. El poder que posee un gobernante significa Jehová de los ejércitos. Aquel que es soberano del universo, quien tiene a su mando las mayores fuerzas guerreras y espirituales. Hermanos, ¿qué significa Jehová de los ejércitos? Aquel que domina sobre las fuerzas guerreras espirituales. La mayor arma de guerra no es un tanque, un carro tanque, no es un misil, no es un cohete, no es una pistola. No, hermanos. Es aquel que tiene el poder sobre esas fuerzas espirituales, sobre esos ángeles. Jehová de los ejércitos. Así reconoce Ana al Señor. Pero dice, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. No obliga a Dios a que el Señor tiene que responderle o darle lo que ella desea. Más atrás nos dice que ellos subían al templo a adorar. Tampoco Ana le dice, mira Señor, si tú no me vas a dar lo que yo te estoy pidiendo, adiós Ana, yo por aquí no vuelvo. Y no vuelvo es que no vuelvo. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso nosotros al Señor? Ay, yo voy y le pido a Dios y Dios no me da nada. Ya, yo para qué sigo por allá. Ana, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, lo deja a la consideración de Dios. Señor, si está bien contigo, si quieres hacerlo, Señor, está bien, Señor. Si te dignares. Se llama a sí mismo sierva. En 3 oportunidades se reconoce como sierva de Dios. Entiende que Dios no es su sirviente, sino que ella es sierva de Dios. Mire, todo esto lo condujo la esterilidad y Penina. Si Penina no la hostigara, ella dice, bueno, pues morí sin hijos, listo. Pero gracias a Dios por esa Penina, porque esa la hostigaba tanto, la molestó tanto, la irritó tanto, la enojó tanto, que Ana trajo su petición delante de Dios. Si a usted no le funciona esa medicina, ese tratamiento, si no le funciona, venga ante el Señor. Si usted no le alcanza el dinero, venga ante el Señor. Si usted tiene problemas en el hogar con su esposo, con la esposa, con los hijos, venga ante el Señor. Venga a Dios. Pregúntele a Dios cuál es el propósito del Señor. Tampoco acusa a Dios de su condición, de su esterilidad. Mira, Señor, tú cómo me has hecho, Señor. Tú me hiciste así, Señor. Nosotros muchas veces le decimos eso a Dios. Tampoco está enojada ni resentida contra Dios. Pues como Dios no me responde, entonces yo tampoco vuelvo a dar mis ofrendas, ni mis diezmos. La gente hace eso. Nos dice la palabra que Ana oró largamente. No quiere decir que entonces las oraciones buenas y eficaces son las que se oran 2, 3 horas, hay uno aburriendo al Señor. Señor, dámelo, Señor, dámelo, Señor, dámelo. Y entonces Dios, de cansado y de fatigado, dice, ay, manda a uno de los ángeles, vaya. No. La Biblia dice que si pedimos conforme es su voluntad, Dios nos oye. Entonces dice ella,
si te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Si lo quieres hacer, Dios, yo lo voy a dedicar. Si lo quieres hacer. Deja abierta la posibilidad a la voluntad de Dios. No está haciendo un chantaje, ¿sí? No está. ¿Cuántas personas han dicho, Señor, si yo me gano la lotería, yo doy una ofrenda, yo compro unas Biblias para los hermanitos, que, ¿cierto? Yo doy esto, yo compro un equipo, yo… No fue chantaje. Era de corazón. Estaba aceptando primeramente la voluntad de Dios. Y ella le dice, un hijo varón a quien yo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Estaba dispuesta a consagrar a ese hijo varón que Dios le diera para el servicio a Dios. Entonces ella le ofrece a Dios, le dice, Señor, si tú me das ese hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti, Señor. Será para ti, no será para mí. Y ella hizo esa oración. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará sobre su cabeza navaja, o sea, lo que se llama el voto del nazareato. Y en el versículo 20, nos saltamos del 1 al 20, del 11 al 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. La última parte del versículo 19 dice, y Jehová se acordó de ella. Dios le concedió a Ana tener el hijo que ella quería. Y le voy a decir, Ana dio ese hijo al Señor y Dios permitió que Ana tuviera más hijos. Interesante, ¿no le parece? Interesantísimo. No solamente le dio un hijo, no solamente era un hijo para el servicio a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros pidamos tiene que ser primeramente para la gloria de Dios, para el servicio del Señor. ¿Sí? Estoy pensando en diferentes ejemplos. Señor, si tú me consideras un carro, Padre, yo llevaría a los hermanitos. Después de que termine el culto y le dio el carro y tuvo el carro y sale y se va de primeros para que nadie le pida que lo lleve. Y cosa curiosa, Dios permite eso para mostrar lo que había en el corazón. Dios no estaba pensando en taparle la boca a Penina. Ojo con eso. Porque no fue que cuando Ana quedó embarazada, entonces con su barriguita, ¿qué era lo que usted decía? A ver, ahora sí dígame, repítame lo que me… O cuando tuvo el bebé y empezó a cargarlo, no que estéril, no que… Dios no estaba pensando en taparle la boca a Penina, no. No, hermanos. Si le pedimos algo a Dios y Dios nos lo da, no es porque Dios quiere que los demás vecinos vean que nosotros vestimos muy bien, que tenemos ahora un buen trabajo, que los demás compañeros de trabajo vieran que me ascendieron. No. Dios no está pensando en eso. En que nosotros nos demos, como dicen por ahí popularmente, el champú. No, a Dios no le importa eso. Dios quiere es que su santo nombre sea glorificado. Usted está pidiendo por un milagro, por una sanidad, es para que el nombre de Dios sea glorificado, para que Él reciba la gloria y la honra y la alabanza. Es eso. Dios no está pensando en Penina, a Dios no le importa Penina. Yo sé que Dios a Penina ahí le tenía su guardado.
Pero Dios está pensando en que su nombre sea glorificado, número uno. Dios está pensando en su pueblo. Dios estaba pensando en Israel, porque ese sacerdote Elí que había, Dios mío, de los peores sacerdotes, ese señor. Léase la historia. Elí era perdóneme la expresión, un viejo sinvergüenza. Fue sacerdote, pero ¿qué pasaba con Elí? Resulta que Elí tenía 2 hijos. Esto lo vamos a ver después, porque yo quiero dedicar algunos domingos a estudiar un poco el libro de Samuel. Pero tenía 2 hijos que eran unas porquerías. Y Elí no hizo nada y Dios lo amonesta y lo castiga y muere de una manera terrible. Elí muere de una manera terrible. Entonces no había sacerdote en Israel. Entonces Dios estaba pensando en su pueblo, que su pueblo necesitaba un verdadero sacerdote, un juez, un profeta. Elí no dice que era un viejo gordo. Solo se la pasaba era comiendo y nada más. Y sabía que sus hijos hacían cosas terribles con las mujeres, con el pueblo, con las ofrendas, con lo sagrado. Y Elí no hacía nada, hermanos. Entonces Dios estaba pensando en su pueblo también, que se levantara un sacerdote que comunicara al pueblo de Israel la voz de Dios. Y Samuel para mí es, tal vez después de Moisés, de los más grandes de la Biblia. Qué hombre de Dios. Samuel, un sacerdote, un juez, un profeta, un siervo de Dios. Pero a veces pensamos es egoístamente, o para mostrar o para exhibir, para alimentar nuestro ego, nuestro yo, nuestra egolatría. Yo pensaba ahora, antes de empezar la reunión, yo oraba y yo le decía: Señor, a veces pedimos que las iglesias se llenen. ¿Para qué? Para alimentar nuestro ego, Dios. No, no debe ser así. Es por el amor de Dios al hombre perdido. A veces queremos tener un don, un talento, una habilidad, pero ¿para qué? No para glorificar al Señor, sino para mostrarle a los demás que canto, que predico, que pinto, que hago esto muy bonito. No, hermanos. Quiero tener un título, ¿para qué? Para humillar a los demás y decirle a los demás: ¿usted no sabe quién soy yo? Quiero un carro, ¿para qué? Para que todos me miren, que llego en un carro muy bonito, muy lujoso. No, hermanos. Compro una joya, un vestido para que los demás me admiren y me respeten. No. Con lo que yo estoy pidiendo, ¿cómo glorifica eso el nombre del Señor? ¿Honra eso a Dios? ¿Adora eso a Dios? A mí me llama la atención el nombre que le puso Ana, porque fue Ana la que escogió el nombre, Samuel. Samuel significa Jehová oye, o Dios oye, o escuchado de Dios, oído de Dios. Ella quería honrar realmente a Dios. Ella quería realmente glorificar al Señor. Dios quería traer alivio en Ana, pero hermanos, fue cuando Ana supo orar, cuando Ana oró conforme la voluntad de Dios. La Biblia dice: si pedimos alguna cosa conforme es su voluntad, Dios nos oye, Dios nos responde. Yo recuerdo que yo trabajaba en una empresa que trabajaba de sol a sol, de 6 de la mañana a 7, 8 de la noche todos los días. Eso era impresionante. Y yo un día oré y le dije: Señor, yo quiero de verdad poder ir a la iglesia, Señor. Yo no tenía tiempo para ir los domingos al culto, y yo le decía: Señor, dame esa oportunidad. Y me he esforzado. Dios me permitió cambiar el trabajo. Entré a trabajar a otra empresa, ganaba casi el doble y podía ir a los cultos, y yo iba a los cultos. Y me he esforzado. Y un día recuerdo tanto que con unos amigos fuimos a otra ciudad y nos fuimos y eran cristianos. Vamos, y el domingo nos vamos y montamos en bicicleta. Yo no fui capaz. No fui capaz. Yo les dije: me da pena con ustedes.
haberlos traído aquí, haber llegado con ustedes aquí, pero no voy a ir porque hoy es el día del Señor y me voy a... Yo era un empleado, no estaba en el ministerio, pero no pude irme a montar en bicicleta ese día. Pedimos un empleo que no tengamos que trabajar, pero para quedarnos durmiendo hasta tarde, para no ver los cultos, pero eso sí, a los compromisos sociales, deportivos, de recreación, allá estamos de primeras. Lo que pedimos es para honrar el nombre del Señor. Ana fue escuchada cuando ella buscó adorar a Dios, cuando ella no solamente pensó en callarle la boca a Penina, sino en que realmente ese siervo fuera para la gloria de Dios. Por eso leo el versículo 11: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Gloria a Dios. Esa es la oración que Dios quiere oír, hermanos. Ahí no menciona a Penina. Ella no dice: Señor, y si me dieras un hijo para yo taparle la boca a la bruja esa de la Penina. No, no dice eso. Ella quiere honrar a Dios. Que nosotros deseemos eso: honrar al Señor, adorar a Dios. Hermanos queridos, a veces tomamos lo que es del Señor, lloramos por cosas, luchamos por cosas que no son parte de la voluntad de Dios. Léase usted la historia, me parece una historia muy bonita. Dice que cuando lo destetó, así utiliza el término la Biblia, ya no le dio más seno. Dice que le hizo un vestidito, un traje, un efod. Yo me imagino esa gotica de hombre, 3, 4, 5 añitos, y lo trajo, lo presentó al sacerdote y lo presentó delante de Dios y lo entregó al Señor. Eso hizo Ana. Es una historia hermosísima. Y Samuel fue un hombre que conoció la voz de Dios, que oyó al Señor, que supo guiar al pueblo de Dios en los caminos del Señor. Hermanos, Dios nos quiere bendecir y Dios nos quiere dar cosas, pero que esas cosas sean de acuerdo al propósito del Señor y para la gloria de Dios, no para nosotros, no cosas egoístas. La Biblia dice, y termino: pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. No, hermanos queridos, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere dar, pero ¿cómo y de qué manera puede usted honrar y va a honrar usted en nombre del Señor? Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Dele gracias a Dios por el problema, por la dificultad, por la necesidad. Dele gracias a Dios por esa Penina que le recuerda su error, su falta. Pero también dígale: Señor, yo quiero honrarte y servirte. Padre bueno, Padre maravilloso, es tu palabra, Señor, que nos redarguye, nos exhorta, Señor, nos anima a pedirnos cosas caprichosas, pensando en nosotros, sino pensando en ti, en tu reino, en la obra, en el ministerio, precioso Señor. Divino Rey, divino Señor, aún pedimos dones, talentos, habilidades, capacidades, conocimiento, pero que sea todo puesto al servicio del reino de nuestro amado Dios, de nuestro amado Jesús. Señor Jesús, tú siempre viviste haciendo la voluntad de tu Padre, de nuestro Padre Celestial, de Dios. Así hagamos nosotros, que hagamos y vivamos y cumplamos tu santa, buena, perfecta voluntad. Tú decías, Señor Jesús, sino que haga la voluntad de aquel que me envió. Señor, nos has traído a este lugar, a esta congregación, a este mundo, para que hagamos tu buena voluntad, Padre. Oh Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús, aún, por favor,
Extiende tu mano sobre nuestro problema, nuestra dolencia, nuestra enfermedad, sobre lo que padecemos, Señor. Y actúa, Señor, y como dice tu palabra, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor tu Dios contigo. Rey de reyes, Señor de señores. Amado Jesús, amado Señor, te loamos, Dios, te bendecimos. Te loamos, Dios, te loamos. Señor Dios, Señor, nos rendimos a ti. Rendimos a ti nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Qué estamos pidiendo, Dios? ¿Qué estamos pidiendo, Señor? Cosas egoístas. Perdónanos, Dios, perdónanos. Perdónanos. Tal vez estamos pidiendo un aumento de sueldo, pero para comer más, comer mejor, para vestir cosas más finas. Ni siquiera estamos pensando en los nuestros. Estamos pidiendo un título, conocimiento, la academia, pero son solo cosas egoístas, ególatras. Padre nuestro, estamos pidiendo por una esposa, un esposo, unos hijos, pero son cosas egoístas, no para honrarte a ti, Señor. Aún pedimos poder de Dios, pero no para honrarte a ti, sino para humillar a otros. Padre eterno, te bendigo. Padre eterno, te adoro. Señor de los cielos,